Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva clase de esta su asignatura de Introducción a la Investigación Científica. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación científica, sus enfoques, tipos de diseño y de investigación. Como ya es de su conocimiento, el resultado de aprendizaje de esta unidad número 2, que es la que estamos trabajando, es identificar los enfoques, tipos y diseños de investigación que caracterizan el proceso de investigación científica. Ahora, entonces, ante esta situación vamos a trabajar. Primeramente, revisaremos de qué se trata la unidad, que ya la sabemos, que es el diseño de investigación, ¿no? En este caso estamos ya en el tema 4, diseño de investigación. Vamos a ver el tema 4, subtema 4.1, que es el diseño de investigaciones experimentales, su definición, requisitos a cumplir, clasificación de la nomenclatura. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el compendio de la asignatura. Ahora, para iniciar vamos a realizar un mapa donde están los diferentes tipos de diseños de investigación. Recordando que estos tipos de investigación nacen de los paradigmas que ya hemos hablado en clases anteriores, los paradigmas positivistas, hermenéuticos, sociocríticos, interpretativos, sociocrítico o emergente, que tienen sus propios enfoques, como el enfoque cuantitativo, cualitativo, sus propias estrategias metodológicas y en este caso los diseños de investigación, que existen dos diseños de investigación, que son los que se originan de las investigaciones cuantitativas y las cualitativas, esto de acuerdo a algunos criterios de autores, entre ellos a Hernández, ¿no? Hernández Sampieri. Ahora, el mismo Hernández Sampieri define a los diseños de investigación como el plan o estrategia general que adopta el investigador para obtener la información que requiere en una investigación y, por supuesto, responder el problema planteado. La estrategia de investigación está definida por el origen de los datos, que estos datos pueden ser primarios en diseño de campo o secundarios en estudios documentales. Y por supuesto también la manipulación o no de las condiciones en las cuales se realizan los estudios. Entonces, con esta indicación podemos indicar nosotros que en las investigaciones cuantitativas encontramos dos tipos de diseño de investigación muy conocidos y muy claros, que son los experimentales y los no experimentales. Los experimentales, entre ellos vamos a encontrar los experimentos, cuasi experimentos y los experimentos puros. En los no experimentales vamos a encontrar las investigaciones de tipo transversal y longitudinal, que ya también les hemos visto en algún momento. Y en la investigación cualitativa vamos a encontrar diseños de investigación no experimental, entre ellos los más conocidos como la teoría fundamentada, la etnografía, la narrativa, el fenomenológico, la investigación-acción y el estudio de caso. Muy bien. Entonces, para iniciar, primeramente, lo que son los diseños de investigación, tenemos que recordar que estos, como les dije hace un momento, son utilizados en la investigación de corte cuantitativo. Antes de iniciar la descripción de algunos de los diseños experimentales más conocidos, Hernández Sampieri nos indican que estos diseños de investigación deben cumplir con algunos requisitos previos. Estos requisitos son importantes para ser considerados investigaciones experimentales. El primero de ellos es el requisito de la manipulación del intencional que puedan tener las variables. En este caso es importante conocer, por ejemplo,
En este ejemplo que ponemos ahí, si la motivación es la causa de la productividad, al variar la motivación deberá variar la productividad. Entonces reconocemos una variable independiente que es la motivación y su efecto, en este caso que sería la productividad. Entonces, ¿qué dice el primer requisito? Que si nosotros modificamos intencionalmente las variables independientes, porque puede que haya más de una sola variable o más de una variable, pueden haber 2 o 3 variables, en este caso hay una, en este ejemplo, si nosotros movemos, manipulamos esta variable que es la motivación, obviamente va a causar un impacto en lo que sería el efecto, que sería la productividad en una empresa, en este caso como ejemplo. Ese sería uno de los primeros requisitos para considerar un experimento como un diseño experimental propiamente, ¿no? El segundo requisito es que la medición del efecto que la variable independiente ejerce sobre la dependiente. Por supuesto, hay que medirlas, ¿no? Hay que saber cuál es el grado que cada una de estas variables va a tener y cómo medirla. Es importante saber esta situación de lo que se respecta a este segundo requisito, muy importante. Ahora, es importante saber cuántas variables o cuánto se puede modificar y cuánto se puede medir la variable, ¿no? Esto también es importante, que tenemos que conocerlo en algún momento. Pero ya vamos a eso. Mientras tanto les explico que también el tercer requisito con respecto a los diseños experimentales es que todo experimento debe cumplir con un control de validez. Obviamente interno, también hay externo. ¿Qué es el control de validez? Es el grado de confianza que tiene los resultados de un experimento. Estos experimentos que se observan, que tienen que ser bien trabajados, bien elaborados para que puedan lograrse, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la investigación tenemos que saber que la manipulación de las encuestas, de las entrevistas y todo lo que nosotros tengamos que hacer tiene que ser validado, ¿no? Tiene que tener un control interno muy fuerte, de tal manera que no cambie la calidad del experimento y se logre el control adecuado, y cuando se entreguen los datos, estos datos sean los reales, los verdaderos. Caso contrario, van a existir problemas que van a cambiar los resultados de su investigación. Entonces, es muy importante el tema de conocer lo de la validez. Okay. Esos son los requisitos importantes, o los 3 requisitos que siempre están solicitando para considerarse un diseño experimental. Ahora, si nosotros continuamos, ya habíamos hablado un poco sobre los 3 tipos de diseños experimentales. Según Hernández Sampieri, existen 3: el diseño experimental, que es un diseño de un solo control cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación. Como les decía, aquí lo que pasa es que simplemente hay una manipulación mínima de una de las variables. El diseño experimental puro, o el segundo de estos diseños de investigación, son aquellos que reúnen los 2 requisitos para lograr el control de validez interna: grupos de comparación, manipulación de la variable independiente y equivalencia de los grupos, que es también importante. Y por último, los diseños cuasi experimentales, que manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto, el efecto que puedan tener ellos en un momento determinado. Okay. Vamos a ver que algo pasó. Listo. Esto es importante. Campbell y Stanley, autores en el tema de investigación,
siempre han indicado, ¿no?, que los más importantes, los más conocidos, son los preexperimentos y los experimentos puros. Y en el caso de los preexperimentos, en los que solo hay un control mínimo, hay estudios de casos de una sola medición, diseños de prueba, posprueba de un solo grupo, comparación de un grupo estático, es decir, todo trabajando con un determinado grupo. Y los experimentos puros son diseños con pruebas y pospruebas y grupos de control. O sea, vamos a encontrar más de 2 grupos o 2 grupos como mínimo en la investigación. Un grupo de control y un grupo en el que se manipula. Diseños con pospruebas únicamente y un grupo de control, y diseños factoriales, lo que les decía hace un momento, ¿no? Y bueno, y los diseños cuasi experimentales, que manipulan deliberadamente al menos una de las variables independientes, como les decía hace un momento. Y por último, en esta pequeña y corta indicación sobre estos temas, tenemos alguna nomenclatura que se indica y que con la que se trabaja en los diseños experimentales, como observan ustedes en estos cuadros, que después, en un momento determinado, van a tener que conocerlos, ¿no? Los grupos sujetos, los pretextos, los estímulos, o tratamiento. Hay otros más, por ejemplo, la ausencia del estímulo, en la medición de sujetos de un grupo o a través de pruebas, cuestionarios, observaciones. Bien, esto lo vamos a analizar mucho más profundo cuando entremos a la metodología de la investigación científica y trabajemos propiamente con estos diseños de acuerdo a las investigaciones que ustedes van a realizar. En este caso, para el trabajo de investigación que ustedes están realizando como tarea del semestre, nosotros no vamos a trabajar con diseños experimentales, sino que nos vamos a ir por la otra línea, que es la línea de los diseños de investigación no experimentales, ¿no? Son diseños, como ya les indiqué en una clase, la ruta, el enfoque positivista, el paradigma positivista, el enfoque cuantitativo, investigaciones no experimentales de tipo transaccional o transversal, que son las más conocidas. ¿Por qué? Porque son las que nosotros podemos construir o elaborar en un tiempo determinado. Por ejemplo, en un tiempo determinado podría ser en un periodo, en un año, un semestre, a diferencia de las de tipo longitudinal, que son investigaciones que son mucho más largas, mucho más en tiempo, pueden demorar un lustro o 5 años, una década también, 10 años, dependiendo de eso, ¿no? Eso es importante que tengan ustedes. Entonces, ¿qué más decirles en este tema? Que estos diseños transaccionales, como lo vamos a ver en un momento, se dividen en diseños exploratorios, descriptivos o correlacionales, como vamos a verlos a continuación. Bien, como vemos en esta diapositiva, podemos observar los diseños de investigación no experimentales. Hace un momento observábamos los diseños de investigación experimentales. En este caso vamos a los no experimentales, que hablábamos en la investigación cuantitativa. Pueden ser transversales o longitudinales. E indicábamos claramente por qué se los denomina transversales y por qué longitudinales, ¿no? Ahora, también ahora podemos conocer un poco sobre los transversales, que son diseños a corto tiempo, como les dije hace un momento, o tiempos determinados, y entre ellos encontramos los exploratorios, descriptivos y correlacionales. Los primeros, los exploratorios, como les decía también en una clase pasada,
son diseños de investigación que exploran, como su nombre lo indica, son diseños que van en los que nosotros podemos investigar asuntos nuevos, muy poco conocidos, a los que solo vamos a entrar a explorar un poco, a definir un poco este tema poco conocido, en los que no hay mucha bibliografía para sustentarse, y bueno, y por eso su nombre de exploratorio. El otro es el diseño descriptivo. El diseño descriptivo indaga la incidencia en las modalidades. Aquí nosotros hacemos una descripción de las variables en las que nosotros estamos trabajando. Propiamente son estudios descriptivos. Y los correlacionales, que son que describen relaciones entre dos o más categorías, entre conceptos o variables en un momento determinado. Es importante también indicarles a ustedes, cuando trabajen en su tema de investigación de metodología, que vayan indicando, como ya les expliqué, el paradigma, el enfoque en el cual están indicando o trabajando. Como ya lo hemos visto, nos hemos ido por el camino del paradigma positivista, del enfoque cualitativo. Estamos ahora en los tipos de investigación, que será una investigación de tipo transversal, descriptiva propiamente, en la que ustedes están realizando en su gran mayoría de acuerdo a las características que les estoy explicando en este momento. Ahora, el otro tipo es el de diseño de investigaciones longitudinales, que son a largo tiempo, son diseños que pueden durar 5 años, 10 años, de acuerdo a las características, ¿no? Ahí tenemos de tendencia, de evolución de grupo o de diseño de panel. La última es toda una población o un grupo es seguido a través del tiempo. Puede ser, como les decía, 10 años o 15 años. El de evolución de grupo es y de tendencia, que son los primeros. Ambas clases de diseños monitorean cambios de una población o subpoblación a través del tiempo, usando una serie de muestras que abarcan diferentes participantes en cada ocasión. Pero en los primeros la población es la misma, y en los segundos se toma como universo los sobrevivientes de una población. Se han hecho grandes experimentos en muchos lugares del mundo en las que, por ejemplo, queremos ver cómo se desarrolla una política social en un lugar determinado del país. Por ejemplo, qué sé yo, en un barrio marginal de alguna ciudad donde carecen de todos los servicios básicos. Y bueno, hay políticas sociales que van a implementarse y comienzan a trabajarse en esas políticas, supongamos, en los primeros 3-4 años. Entonces se hace una investigación sobre esos 4 o 5 años, y después se ve en 5 años más cómo han desarrollado estas políticas, si efectivamente han ayudado a recuperarse, a generar productividad en esa población. Y después se pueden hacer investigaciones sobre cómo estas personas pudieron salir del nivel de pobreza que tenían en 10 años o 15 años, ¿no? Puede ser 1 o 2 generaciones inclusive también se puede dar eso. Ok, eso con respecto a los diseños de investigación no experimentales. Y para terminar, tenemos los diseños de investigación cualitativas o cualitativos. Los diseños de investigación no experimentales cualitativos más conocidos son la teoría fundamentada, la etnografía, el fenomenológico, la investigación-acción, el estudio cualitativo. Estas investigaciones, cada una tienen sus propias características, como todas, pero vamos a tratar de concentrarnos en las investigaciones cuantitativas. Por lo pronto, podríamos indicar que, por ejemplo, la investigación etnográfica es la que se desarrolla en un lugar determinado, en una población determinada, ¿no? Para conocer cómo esta población trabaja en sí, ¿no? Una población puede ser una población
indígena en la Amazonía ecuatoriana o en la costa ecuatoriana, un trabajo con los montubios, un trabajo de desarrollo con los chachis o los cayapas en una zona determinada. El fenomenológico, alguna vez se los comenté, es una investigación mucho más profunda. Se trata de conocer los sentimientos y lo que cada persona tiene en su interior, personas que han sufrido alguna agresión, algún impacto muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, podrían hacerse estudios fenomenológicos en poblaciones ahora por el tema del COVID, o pudieran haberse hecho investigaciones fenomenológicas de los sobrevivientes del terremoto, ¿no? que son válidas en ese sentido. La investigación-acción, que es una investigación más emancipadora, una investigación que trabaja mucho más con fuentes mucho más interesantes, que también podríamos trabajarlas, ¿no? En cualquier momento, porque estudian las prácticas locales de una comunidad, involucra indagación individual o también de grupo. Es importante porque se centra en el desarrollo y el aprendizaje de los participantes. Se implementan planes de acciones para resolver los problemas, mejorarlos. Como les decía, hay una emancipación de los participantes y el investigador, porque la idea es que en conjunto con la comunidad, que el investigador logren resolver los problemas que se están realizando en un lugar determinado. Ya les comentaba el tipo de la etnografía, y bueno, así por el estilo. Los estudios de caso cualitativos, estudios determinados a un lugar, a un grupo determinado. Pueden haber intrínsecos, instrumentales, colectivos. Estos estudios de caso que tienen la particularidad y una complejidad muy singular para llegar a comprender circunstancias importantes. Hay una serie de autores como Bell, como Stey, Muñoz, que han trabajado mucho esto, ¿no? Hernández Sampieri, por ejemplo, clasifica estos diseños de estudios también en casos experimentales transaccionales, se podría decir. Entonces hay todo un proceso de planeamiento dentro de los estudios de caso, como son propiamente el estudio, el marco teórico, el estudio y la recopilación de información, el análisis, los resultados y los aspectos complementarios, ¿no? Es un proceso bastante interesante que en algún momento ustedes también podrán profundizarlo y investigar esta situación. Bueno, esto en recordarles que nosotros estamos trabajando con los enfoques cuantitativos. Entonces tendremos que en nuestra metodología que estamos desarrollando hablar sobre el paradigma que sería el positivista, los enfoques que serían los cualitativos, y en este caso el tipo de investigación que debería ser transversal y descriptiva, ¿no? Eso es importante siempre estarlo recalcando y que ustedes lo revisen. Bueno, y con eso nosotros estamos terminando con este pequeño tutorial clase de lo que sería la investigación científica, sus enfoques, tipos y diseños de investigación. Espero que lo puedan ustedes observar, escuchar y les sirva de mucho en el desarrollo de sus tareas y clases. Será hasta una próxima. Muy buenas, que pasen muy bien.